vamos a ir a la palabra del Señor y leer un pasaje, un versículo, mejor dicho, que encontramos en Apocalipsis capítulo 3. Qué bueno que podemos empezar el año empezando por el final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis nos hablan o narran los mensajes de Dios, los mensajes de Jesús a las 7 iglesias que vemos en el Asia Menor. También las salutaciones, y en cada una de ellas encontramos mensajes importantes y trascendentes para nuestra vida hoy día. Pero como estamos en el primer culto del año, estamos en el primer fin de semana del año, el domingo, Dios mediante, compartiremos la palabra pastoral para este año, la visión que Dios quiere impartir para nuestras vidas como congregación en este tiempo y en esta generación. Creo que es bueno, es necesario poner cimientos sólidos, ¿verdad? Decía Chari, hace un instante que comenzamos el año y solemos emprenderlo con propósitos, ¿verdad? Me propongo dejar de comer tanto chocolate, me propongo levantarme antes de las 11 de la mañana, me propongo un montón de cosas, leer la Biblia una vez a la semana, No, estoy de broma. La Biblia hay que proponerse leerla todos los días, levantarse lo antes posible y chocolate lo justo y necesario. Tenemos propósitos e intenciones para este nuevo año. Pero bien decía Chari, que cuán necesario es. Cuán necesario es. Quizás no decir, Señor, me propongo alcanzar una meta para mí, sino, Señor, ¿qué quieres que yo me proponga en este año? ¿Cuál es tu propósito para mi vida en este año? ¿Qué quieres que yo emprenda en este año? ¿Cuál es tu visión para mi vida en este tiempo específico de mi caminar sobre la tierra? Dice el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le voy a pedir a Dani, por favor, que ponga una diapositiva. Está al principio del todo en la presentación. Hoy quiero hablaros de llaves. Llaves. Las llaves de nuestro corazón. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿le has dado todas tus llaves a Jesús? ¿Le has dado todas las llaves de tu vida a Jesús? Porque yo creo que antes de emprender o embarcarnos en una empresa, de intentar cumplir un propósito, alcanzar una meta, debemos saber qué es lo que esa meta o ese propósito nos va a requerir. La palabra nos enseña que el hombre sabio, antes de ir a la guerra o de emprender la construcción de una casa, echa cuentas y ve cuánto le va a costar, qué le va a costar. Muchos de los propósitos que las personas se proponen, valga la redundancia, el 1 de enero, no llegan al 15 de enero, sencillamente porque son propósitos no realistas, son idealistas. No tienen nada que ver ni con las posibilidades de la persona, ni siquiera con algo que a veces necesiten alcanzar. Tiene que ver más con un ideal, quizás con algo que la propia sociedad quiere imponer, o con un sueño de juventud. Dios tiene un propósito para tu vida y para su iglesia en este tiempo. Amén. ¿Lo crees, verdad? Bueno, pues, en primer lugar, debemos seguir descubriendo pasito a pasito ese propósito. Y después debemos saber qué es lo que nos cuesta, nos va a costar dicho propósito. Y yo lo hago planteándote esta pregunta. ¿Le has entregado todas las llaves a Jesús? ¿Todas las llaves de tu vida? ¿Le has dado a Jesús el derecho de que pueda entrar en cada habitación, cada rincón de tu corazón? ¿Sabéis? Hemos terminado un año, hemos ya empezado otro y lo hemos hecho con la ayuda del Señor. Amén. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y sabemos que lo seguirá haciendo. Y seguramente en este año que ha terminado hemos experimentado tanto derrotas
como victorias, momentos buenos, momentos malos, y creo que es bueno, mientras comenzamos, a la vez que comenzamos este nuevo tiempo, el reflexionar un poco sobre cómo han ido las cosas en el pasado y en lo que el Señor quiere que tú y yo crezcamos en este año que hemos comenzado. El Señor nos está hablando todo el tiempo y lo hace de formas diferentes. Quizás no siempre lo hace de una manera audible, no siempre escuchamos la voz audible de Dios, pero el Señor usa medios distintos para que atendamos y oigamos su voz y así podamos conocer su voluntad. Y algo que el Señor está diciendo todo el tiempo a sus hijos es insistiendo en que lo busquemos. Dios insiste cada día para que lo busques, para que te acerques cada vez más a Él, para que deposites tu plena confianza en Él y esto derive en una dependencia total de nuestras vidas hacia su persona. Amén. Todo lo que Dios quiera decirte tiene que ver con que dependas totalmente de Él. No con que alcances grandes metas y grandes propósitos que seguramente te has imaginado, pero que Dios no te ha dicho, sino en llevarte a lo profundo, a lo íntimo de su corazón y ahí vivir en una dependencia total del Espíritu Santo. Porque es ahí donde se descubren los sueños de Dios. Es ahí donde se descubren los planes y propósitos de Dios. No para ti y para mí, sino para la humanidad. Y por lo tanto nosotros como parte de esa humanidad y como parte de su pueblo, cumplir con esos propósitos. Una dependencia total y absoluta de Él requiere que tú y yo le entreguemos todas las llaves de nuestra vida a Jesús. Y déjame decirte algo que aunque no soy profeta ni hijo de profeta, lo sé por cierto. Todavía tienes algunas llaves de tu vida en tus manos. ¿Sabes por qué lo sé? Porque yo también tengo algunas en mis manos. Porque todavía hay llaves que no se las he entregado a Jesús. Quizás tengo miedo, quizás me duele, o soy demasiado orgulloso para que Él toque esa puerta, la abra y entre y vea lo que hay en ella. Y lo primero que quiero decirte en este primer año, y lo hago para animarte, para exhortarte, para levantarte y hacerte mirar el futuro con esperanza, con expectativa y con fe. Es que Jesús, el Jesús en quien tú has creído, en quien has confiado y a quien estás conociendo y sirviendo, quiere todas las llaves de tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene derecho a tenerlas absolutamente todas. Estoy convencido, como digo, no soy profeta, pero de vez en cuando Dios me habla y muy de vez en cuando yo me entero de algo. Estoy convencido de que en este tiempo el Señor te está hablando específicamente sobre algunas áreas de tu vida. Áreas que Jesús quiere tocar, áreas que Jesús quiere sanar, áreas que Jesús quiere cambiar y transformar. Y también estoy seguro de que Él ha estado insistiendo una y otra vez en que la única forma de superar esos obstáculos que te separan de Dios y de su perfecta voluntad es entregándote completamente a Él. Completamente a Él. No completamente a su servicio. No completamente a la labor de su obra. No, completamente a Jesús. Completamente a Él. Y Él lo ha estado haciendo a través de su palabra. Lo ha estado haciendo a través de su Espíritu Santo. Lo ha estado haciendo a través de hermanos y hermanas que han venido a tu vida y te han traído una palabra que te recuerda exactamente lo que Dios está queriendo decirte. Para que hoy escuches esto y tomes la decisión de, Señor, te entrego todas las llaves de mi vida. Muchas veces, hermanos, al abrir nuestro corazón al Señor, no le damos todas las habitaciones, no le damos todas las llaves. No. Queremos hacerlo, sabemos que debemos hacerlo, pero por alguna o algunas razones no lo hacemos. Decimos, Señor, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te entrego mi casa y empezamos a caminar
Pero según vamos acercándonos cada vez más a Jesús, somos conscientes de todas esas áreas de oscuridad que aún hay en nuestra vida. Y no siempre estamos dispuestas y dispuestos a darle las llaves al Señor. Y en ocasiones nos guardamos. Nos guardamos esas llaves, como digo, por miedo, por temor, por orgullo, o incluso porque creemos la gran mentira de que no tenemos por qué entregarle esa llave a Jesús. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Es un caso muy trágico en la palabra. Lo vemos en Hechos 5. Pero ellos fueron engañados y fueron llevados, impulsados a mentir a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque había una llave en su corazón que era la llave del amor al dinero, la llave de la desconfianza, la llave de buscar su propia seguridad. Y eso les llevó a morir, literalmente morir físicamente. Yo solo espero que les diera tiempo a arrepentirse antes de morir. Quizás creyeron que le podían dar toda su vida al Señor, todas las llaves de su vida, pero esas las podían guardar. Déjame decirte que no tenemos derecho a guardarnos ninguna llave de nuestra vida, porque Jesús compró el derecho de poder acceder a todas y cada una de las habitaciones de nuestro corazón. ¿Amén? Qué poquitos amenes y qué bajitos. Esos que estoy tocando en la llaga, ¿verdad? Hermanos, es un gran error querer guardarnos alguna llave para nosotros. Y las consecuencias de esta acción, déjame deciros que son graves, son terribles. ¿Por qué? No solamente dejamos de crecer espiritualmente, dejamos de crecer y madurar personalmente, nos secamos como una planta se seca cuando no tiene agua y finalmente, si no accedemos a entregarle esas llaves a Jesús, morimos. Morimos. Y podemos estar aquí sentados en una silla toda nuestra vida y estar muertos, porque decidimos no entregarle todas las llaves de nuestra vida a Jesús. Y es algo que yo como pastor y como creyente he visto y veo constantemente. Personas, hermanos, hermanas, con un potencial tremendo, con dones, con llamamiento de parte de Dios, que en algún momento de su vida deciden guardarse una o varias llaves y no darle permiso a Jesús para entrar en esas habitaciones. Y poco a poco se van secando, se van secando, se van secando, hasta que sencillamente se convierten en personas intrascendentes en la obra de Dios y para esta generación, no cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Sabéis? Tantas veces vivimos en constantes dificultades, vivimos en conflictos con nosotros mismos, con los demás, con el mundo, con todo, sencillamente porque no le entregamos a Dios todas las llaves de nuestra vida. Las atesoramos como algo preciado, como algo que creemos que nos pertenece, cuando en realidad lo único que estamos provocando es un estancamiento personal y espiritual. Y hermanos, hermanas, no es esta la voluntad de Dios. El Señor quiere que crezcamos, el Señor quiere que maduremos, el Señor quiere que prosperemos, que vayamos siempre hacia adelante, que demos todo lo bueno que Él ha puesto en nosotros. Pero eso solo es posible cuando Jesús gobierna nuestra barca, cuando Jesús tiene derecho total y absoluto sobre nuestras vidas. Y Él lo tiene, pero nosotros debemos acceder a que lo ejerza sobre nuestras vidas. ¿Saben? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículo 28, se acercan los fariseos, se acercan los religiosos, los listillos de la época de Jesús. Y le dicen, Señor, viendo que no tenían cómo tentarle, viendo que no veían por dónde atraparle, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento de la ley más importante? Y la respuesta de Jesús da respuesta a esta pregunta que yo os estoy haciendo en esta noche. Jesús les dijo y apeló a la Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento. ¿Sabéis dónde está apuntando Jesús?
está apuntando al todo del ser humano. Está diciendo, el mandamiento que Dios se espera que cumplamos por encima de todos es amarle con todo lo que somos. Y cuando yo amo a mi Señor con todo lo que soy, le estoy entregando todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que anhelo, todo lo que deseo. Lo bueno y lo malo, todo se lo estoy entregando a Él. Cuando habla del corazón, está apuntando hacia la voluntad, nuestras voluntades, ¿verdad? Cuando habla de la mente, está hablando acerca de nuestros pensamientos. Cuando habla del alma, está hablando acerca de nuestras emociones, nuestras intenciones. Cuando habla de las fuerzas, está apuntando al cuerpo. Hermano, hermana, Jesús quiere las llaves de tu mente, quiere las llaves de tu voluntad, las llaves de tus pensamientos, las llaves de tus emociones y las llaves de tu cuerpo. ¿Quieres alcanzar los propósitos de Dios para tu vida, la de tu casa y la iglesia en este año 2020? Pues dale las llaves de todo tu ser a Jesús. No tengas miedo, no temas, no temas. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué momento de intimidad. Qué momento de intimidad. Conocen la historia, ¿verdad? Que es una ilustración de un hombre que llega a la iglesia. Intenta entrar, venía un poco así mal vestido, olía un poquito raro. Intenta entrar y no lo dejan entrar. Y le dicen, no, usted caballero no viene vestido para esta ocasión. Bueno, por lo menos déjenme quedarme al fondo, que no moleste a nadie. Aunque no sea en una silla, déjenme de pie al fondo. El hombre lo acceden finalmente por amor cristiano, lo dejan en una esquina donde no molestaba, donde no se percibía demasiado su olor, al lado de otro hombre. Entonces le pregunta este hombre, ya estaba dentro, es que a mí tampoco me querían. Ah, claro, encantado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo no dejamos entrar a Jesús en nuestra vida? Lo dejamos en una esquina donde no moleste demasiado con las cosas malolientes y apestosas de nuestra vida. Y sé que puede parecer así fuerte o una ilustración, pero es la triste realidad. Es la triste realidad. La triste realidad. Una realidad que nos lleva al siguiente punto. Os he dicho que Jesús quiere todas las llaves, pero además Jesús quiere, para cumplir su propósito en nosotros, además de ser nuestro Salvador, Jesús quiere ser nuestro Señor. Amén. Porque ¿cuántas veces decimos, Señor Jesús? Y empezamos a darle órdenes. Sáname, provéeme, cuídame, dame, hazme. Decimos Señor y después comenzamos a darle órdenes a Dios, con la excusa de que estamos pidiendo a un Dios todopoderoso. Hermano, hermana, Jesús en la cruz del Gólgota se ganó el derecho de no ser solamente el Salvador de la humanidad, sino el derecho de ser el Señor de la humanidad. Y si Él un día será el Señor de todas las naciones, ha empezado por su nación santa y escogida, que somos sus hijos y sus hijas, su iglesia. Cuando Jesús entra en tu corazón, es, además de ser Salvador, es para ser dueño y Señor de tu vida. Lo cual, queridos hermanos, significa permitirle entrar en cualquier área o habitación de nuestra vida para que Él haga lo que le parezca. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús tiene el derecho, porque se lo ganó en la cruz, para entrar en tu corazón y hacer lo que le parezca, hacer lo que le dé la gana. Tú y yo no somos nadie para negárselo. Aunque Él, como nos dice esto que hemos leído en Apocalipsis, está a la puerta y llama. Nunca tira la puerta, nunca fuerza la puerta. Eres el buen pastor, no será saltador.
pero Él tiene el derecho. Yo quiero darle ese derecho cada día. Tú debes querer y necesitas ese derecho. Déjame decirte otra cosa, que Jesús tenga derecho y acceda a cada habitación de nuestra vida. ¿Sabes lo que va a ser? Va a ser el agente de cambio para que todo sea transformado en nuestro interior. Si lees los evangelios, te encuentras que cuando Jesús entraba en casa de alguien, ¿os acordáis de Zaqueo? Este hombre bajito que estaba subido a un sicómoro ahí en Jericó. Dice que este hombre quería ver a Jesús. Algo había escuchado que le llamaba la atención. Y en el momento en que Jesús entra en su casa, Zaqueo cambia por completo. Pasa de ser un usurero, un ladrón, a arrepentirse. No solamente devolver lo que había robado, sino devolverlo con intereses. Porque cuando Jesús entra en un corazón, Jesús lo cambia todo. Amén. Jesús lo cambia todo. Y podemos seguir viendo, incluso las mujeres que seguían a Jesús. Alguna de ellas, como habla de María, la de Magdala, dice que una mujer de la que habían salido 7 demonios. Es una mujer que permaneció fiel a Jesús hasta la cruz. E incluso después de la cruz fue la primera persona a la que Jesús se le apareció cuando había resucitado. Jesús cambió por completo la vida de esas personas. Y hoy, 2000 años después, cuando cualquier hombre o mujer que le permite a Jesús entrar hasta el final de su vida, hasta lo más profundo, ¿saben lo que sucede? Que Jesús lo pone todo patas arriba para luego volver a ponerlo patas abajo. Que Jesús lo cambia, lo transforma todo, absolutamente todo. Pedro le escribe a los hermanos su segunda epístola en el capítulo 3, versículo 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fijaros, dice, creced, madurad, cambiad, id hacia adelante, prosperad. ¿En la gracia de quién? De nuestro Señor y Salvador. No solamente el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Hermano, hermana, ¿tú quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida en este tiempo? ¿No? Pues si tú quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, debes dejar que Jesús no sea solamente tu Salvador a quien acudes con lágrimas de cocodrilo cada vez que te va algo mal. Vete a Jesús y dile, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Tú eres el que manda, el que gobierna sobre mi vida y no voy a volver a decirte no nunca más. Quiero borrar el no de mi boca y todo lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer. Todo lo que tú me pidas, yo lo voy a entregar porque no hay vida fuera de Jesús. No hay vida fuera de la voluntad de Dios. Claro que hay vida, pero es una vida que lleva a la muerte. Es una vida que lleva a la destrucción. Es una vida que lleva al fracaso total y absoluto. Solamente entregándole todo a Jesús podemos decir que vencimos y venceremos. Porque es verdad que podemos entrar en el cielo de muchas maneras. Pero ¿por qué debemos entrar en el cielo a rastras, con las manos vacías, llenos de fracasos y de frustración, pudiendo entrar con la cabeza alta? Pudiendo entrar diciendo, Señor, me equivoqué un montón de veces, pero siempre intenté hacerlo lo mejor posible. Y en medio de esas equivocaciones muchas veces triunfé porque mi vida te perteneció. Y aquí te traigo todo este fruto que pude dar sencillamente porque tú eras el dueño de mi vida. Porque tú eras el Señor de mi vida. Porque no había otro Señor en mi vida. No debemos querer a Jesús solo como el Salvador. Él es nuestro Señor. Y en el momento en que Jesús tenga las llaves, todas las llaves de tu casa, tu vida comenzará a cambiar de una forma radical. Comenzará a cambiar de una forma. Lo hizo el día que te convertiste, ¿verdad? El día que te convertiste, quizás esas primeras semanas, esos primeros meses o esos primeros años fueron de un cambio radical. ¿Pero por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué llegó un momento que te creíste tan listo y tan sabio que dejaste de entregarle las llaves a Jesús? ¿No sabes que cuando nacemos empezamos a morir? Pero es verdad que podemos vivir o nacer de nuevo
y no permanecer en esa vida plena que Jesús nos ofrece, sencillamente porque queremos vivir la vida plena que Jesús nos ofrece a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestros argumentos y razonamientos, con nuestra lógica y nuestra propia teología, que nos inventamos a veces sacándola incluso de la Biblia, pero sin ningún sustento bíblico. Y eso produce fracaso, produce dolor, produce daños, produce incertidumbre, produce dudas y conflictos. Y no es esa la vida que Jesús tiene para nosotros. Si tú tienes que vivir conflictos, que sea por hacer la voluntad de Dios, no por ser un cabezón. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Que a veces he vivido conflictos pensando que, claro, es que tengo que ser firme, estar firme en lo que yo creo. No, tienes que estar firme en la palabra, no en lo que tú crees. Tengo que estar firme en mis principios. No, tienes que estar firme en los principios de la palabra de Dios, no en los que tú has creado en base a lo que crees que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar firmes en aquello que Dios dice, no en lo que creemos que Dios dice. Estar firmes y constantes, creciendo en la voluntad de Dios. ¿Saben cómo yo identifico a una persona que le ha entregado todas sus llaves a Jesús? Porque lleva una vida ordenada. Una vida ordenada. Y no es alguien que no sufra, que no tenga problemas, que no sufra necesidades en ocasiones, que a veces no tenga conflictos. No. Es alguien que lleva una vida ordenada. Alguien para quien Jesús es su prioridad. Por lo tanto, lo busca cada mañana, bien temprano. Alguien para quien Jesús es su prioridad. Y si tiene que agachar la cabeza y pedir perdón, disculpas, aun sabiendo que a veces tiene razón, lo hace porque sabe que Jesús es su Señor. Y Jesús nos pide que nos humillemos. Alguien para quien su familia ocupa el lugar correspondiente y no el lugar que no le corresponde. Alguien para quien el ministerio ocupa el lugar justo y preciso y no un lugar distinto al que Dios quiere que ocupe en su corazón. Alguien para quien el mundo tiene el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y no un lugar demasiado grande e importante. Esa persona que lleva una vida ordenada, no exenta de problemas y a veces necesidades, es una persona que le ha entregado las llaves de su vida a Jesús. Esa persona, aunque a los ojos del mundo muchas veces será un paria, será un fracasado, en el reino de los cielos es alguien que triunfa. Es alguien que triunfa. Es alguien que triunfa. ¿Por qué? Porque los estándares del reino de los cielos no tienen nada que ver con los estándares de aquí de la tierra. Por eso Dios escogió a lo frágil, a lo débil, a lo desechado, a lo humilde, a lo que no era, para avergonzar a lo que era, a lo fuerte, a lo sabio. Hermanos, hermanas, todos tenemos habitaciones desordenadas en nuestra vida, todos, yo el primero. El Señor hoy nos da la oportunidad de entregarle las llaves de esa habitación para cumplir su propósito en nuestras vidas. Estoy convencido de que el Señor te ha estado hablando acerca de esto, quizás con otras palabras, pero últimamente te ha estado hablando acerca de esto. Y Dios ha puesto personas y ha generado o ha permitido situaciones en tu vida para recordarte lo importante que es que le entregues todo a Jesús y poder obrar completamente en tu vida. ¿Es verdad o no es verdad? Jesús quiere todas las llaves, porque Jesús quiere ser Señor, además de Salvador. Y lo hace porque, aunque, como decía el día de Nochevieja o Año Nuevo, hemos pasado un día a otro porque lo dice el calendario, pero nosotros estamos ya viviendo la eternidad con Jesús, ¿verdad? Este cuerpo morirá, pero nuestra alma seguirá y recibiremos un cuerpo completamente nuevo. Así que yo no sé si el día 1 de enero tú te sentiste más santa, más santo, más cerca del cielo o no. Yo me sentí exactamente igual que el día anterior, pero con más sueño. Exactamente igual. No cambió mucho. Ahora, aprovechando el calendario, dije, Señor, en esos 365 días que han pasado, te doy gracias porque el año que viene tiene 366. Me vas a dar una oportunidad más. El Señor nos da una nueva
oportunidad. Nos da una nueva oportunidad. Nos da una nueva chance, ¿no? Como dicen algunos que hablan Spanglish. Nos permite resetear. Nos permite, no digo comenzar de cero, porque no se trata de eso, pero sí decir, vale, hasta aquí Dios ha sido fiel a pesar de mis infidelidades. Señor, ¿cómo vamos a hacerlo ahora? Porque algo maravilloso con Jesús es que Él no lo quiere hacer solo, lo quiere hacer con nosotros. Y lo quiere hacer en nosotros. Quiere que colaboremos en su obra. Así que, hermanos, quizás debido a que aún hay ciertas habitaciones ocultas, ¿no? Con llaves en tus manos, de las que no has querido desprenderte, a lo mejor miras hacia atrás y ves el año pasado como un año de derrotas, un año de frustraciones, un año donde ha habido más fracasos que victorias. Pero déjame decirte algo, al Señor no se le escapa absolutamente nada. Al Señor no se le escapa nada. Y Él sabe que en el momento en el que abras la puerta de tu vida, de par en par, y le digas, Señor, toma las llaves para que la próxima vez no tengas que llamar. En el momento en que tú hagas eso, el Señor sabe que tu vida va a cambiar. Y lo que tú creías imposible de cambiar, cambiará. Cambiará. ¿Sabéis por qué? Porque entonces el dueño de nuestra vida ya no seremos nosotros mismos, será Dios. Ya no será nuestra voluntad y sabiduría humanas, que son limitadas y torpes. Será la ilimitada y perfecta sabiduría de nuestro Señor. Estamos ante una nueva y maravillosa oportunidad de comenzar o de seguir edificando, pero cosas nuevas. Hermanos, hermanas, cosas nuevas y buenas en nuestra vida, aprendiendo también de lo bueno y lo malo que tuvo lugar el año pasado. En este año Dios quiere seguir edificando tu vida y mi vida, para que cumplamos sus propósitos y para que alcancemos grandes metas. Porque déjame decirte una cosa, los hijos de Dios nunca aspiramos a metas pequeñas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande. Y si somos hijos de un Dios grande, todas sus metas, todos sus propósitos son grandes. Pero no se alcanzan de la noche a la mañana. Se alcanzan pasito a pasito, piedra a piedra, decisión tras decisión, llave tras llave, momento a momento. Y en ese proceso de alcanzar grandes metas y propósitos, Dios quiere bendecirte en todo. Algo que el Señor me decía al principio de este año, te quiero bendecir en todo, Serafín. No te creas cualquier otra cosa, te quiero bendecir en todo, quiero prosperarte en todo, quiero que brilles con mi luz para que mi nombre siga haciéndose famoso. Para que mi nombre, no el mío, el de Jesús, entendedme bien, ¿eh? Quiero que brilles con mi luz, me decía el Señor. Quiero que tú brilles con mi luz, me decía el Señor, para que mi nombre, que sobre todo nombre, siga haciéndose famoso sobre la tierra. Y todos lo reconozcan y lo adoren. Sin importar, hermanos, hermanas, sin importar cómo hayan ido las cosas en este año que ha pasado, Jesús quiere hacer cosas nuevas hoy. Amén. Jesús quiere hacer cosas nuevas. Ahora, déjame decirte que tienes que hacer algo antes que nada. Tienes que estar dispuesta y dispuesto a salir del sillón de comodidad. Incluso en medio de tu fracaso, de tu dolor, de tu miedo, de todas tus inseguridades, estás cómodo y estás cómoda. Yo te veo cómodo y te veo cómoda. Porque a veces el Señor te habla, no digo a través del pastor, te habla, te quedas impasible. Te quedas como si estuviese hablando un pajarito subido en un árbol. Porque estás cómodo, te has acostumbrado a vivir en esa situación de la que Cristo quiere cambiarte si solamente le entregas las llaves de tu casa. Te has acostumbrado a vivir en esa... Sí, somos así, hermanos, somos así. Y para mí no tiene que ver con ser del norte, ser del sur, tiene que ver con ser un hijo de Dios con mentalidad del reino. Es inconcebible que un hijo o una hija de Dios esté siempre quejándose y lamentándose. Es inconcebible, no tiene que ver con la mentalidad del reino. Tiene que ver con la mentalidad de miseria de este mundo. Y tú eres un hijo o una hija del reino de los cielos. Por lo tanto, la mente de Cristo está en ti y debes pensar como Cristo piensa. Y Cristo piensa siempre en victoria. Amén. ¿Saben algo que he descubierto? No tiene nada que ver con el tema, pero voy casi a concluir con esto para animar tu corazón. Yo era de los que me frustraba, y a veces me frustro cuando veo enfermedad tras enfermedad, tras enfermedad, y digo, Señor, ¿por qué tanta enfermedad en medio de tu pueblo? ¿Por qué tanta dificultad? ¿Saben? Al final de año me animó mucho el ver a diferentes hermanas y hermanos
que, claro, van pasando tantas cosas que uno se olvida. Durante el año Dios ha sanado a muchos hombres y mujeres y niños de esta congregación. Después de haber orado por ellos, el Señor los ha sanado. Decía, Señor, hazme recordar que tú eres el mismo Dios que sana. Porque yo me enfado a veces con el diablo, digo, ¿será posible que este... Voy a decir una palabrota en italiano. Que sigue ahí. ¿Y sabes lo que me recordaba el Señor en estos días? El que se está enfermando hasta llegar a morir un día es el diablo. Y ese nunca será sanado. El que sigue sanando para llevarnos a la perfección en nuestro cuerpo es Jesucristo. Y ese vivirá eternamente y nosotros con él. Así que desde ese momento, cada vez que oro por un enfermo, una enferma, mi visión ha cambiado. Ya no estoy, ay Señor, en tu misericordia, a ver si esta vez. ¡No! 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 Señor, yo no sé cuál es tu voluntad, pero yo sé que tu voluntad es sanar. Yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que tu voluntad es sanar porque lo dice en tu palabra. Así que sana, sana. Y todo cambia, mis amados. Todo cambia. Porque ahora el dueño de mi vida ya no es Serafín, el dueño es Jesús. Y se trata de él y no se trata de mí. Se trata de su fe y no de mi fe. Se trata de su verdad y no de mi verdad. Se trata de su poder y no de mi poder. Se trata de su voluntad y no de mi voluntad. Se trata de sus pensamientos y no de mis pensamientos. Se trata de sus propósitos y no de los míos. Hermanos, concluyo haciendo una breve reflexión, porque vamos a orar un instante. Aunque creemos tenerlo todo controlado, en realidad controlamos muy poco y casi siempre lo hacemos mal. Casi siempre lo hacemos mal. Por eso, precisamente por eso, Jesús vino a nuestra vida, a darnos perdón de nuestros pecados, eterna redención y salvación de nuestras almas y la posibilidad de vivir bien, vivir en su propósito. Así que padres de familia, dejad de querer controlarlo todo. No controláis nada. Dejad que Cristo, en primer lugar, controle vuestras vidas y después que controle vuestras casas. Madres de familia, dejad de querer controlarlo todo y a todos. No controláis nada. Sed las madres y las esposas que Cristo ha diseñado que seáis. Y entonces Él prosperará vuestras vidas y vuestras casas. Hijos e hijas, jóvenes y no tan jóvenes, dejad de querer controlarlo todo. Dejad de querer controlarlo todo, porque no podéis y no sabéis. Jesús nos compara con ovejas, no con otra cosa. Con ovejas. Y las ovejas no controlan nada. No controlan ni su propio destino porque no saben caminar solas. Las ovejas solo saben caminar cuando siguen al pastor y a otras ovejas. Jóvenes, dejad de decir yo controlo. Yo tengo amigos que me dijeron durante años yo controlo y algunos ya están muertos. Yo controlo y hace años que abandonaron al Señor, tienen su vida perdida completamente. Yo controlo, aunque a veces estoy por ahí mezclado por el mundo, yo controlo. Déjame decirte que el enemigo no deja heridos, no deja rehenes. El enemigo de nuestras almas quiere matar tu alma y enviarla al infierno. Así que tú no controlas nada. Démosle las llaves de nuestra vida a Jesús. Dáselas a Jesús. No tengas miedo, no dudes. Confía, dáselas a Jesús. Dáselas a Jesús. Empieza este 2020 diciendo, Señor, te entrego las llaves de mi vida. Te entrego todas las llaves de mi vida. Te entrego todo, absolutamente todo, todo lo que tú me has dado. Dice el profeta Isaías, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía.
Hermano, hermana, Jesús quiere hacer algo nuevo en tu vida. Jesús quiere hacer algo nuevo en tu vida. ¿Tú lo crees? Pues sabes, yo he aprendido que para que cosas nuevas pasen, hay que cambiar de hacer las cosas. Hay que hacer las cosas diferentes. Si tú haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente. Si cada vez que ves una pared, te tiras de cara contra ella, ¿sabes lo que va a pasar? Que vas a manchar los dientes, la pared, porque te vas a dejar los dientes. Entonces, si tú quieres que las cosas funcionen, haz las cosas como Cristo dice que las hagas. Entrégale las llaves de tu vida. Amén. Si tú quieres salir de ese lugar de apatía y comodidad, levanta el trasero y sal del sillón de comodidad donde estás sentado. Si quieres que las cosas cambien, dile al Señor que empiece por cambiarte a ti, antes de cambiar las cosas y cambiar a los demás. Pero sobre todas las cosas, dale a Jesús todas las llaves de tu vida. Y no tengas miedo. No tengas miedo. Saben, algunos tienen expresión de pánico mientras digo esto. A algunos les puedo discernir el miedo y el pánico en su mirada mientras digo esto. Sencillamente porque conocen a Jesús menos de lo que piensan y de lo que creen. Desconfían y la desconfianza les produce miedo. Pero déjenme decirles una cosa. Jesús es digno de plena confianza. De plena confianza. Plena confianza. Plena confianza. Y cuando escuchen la palabra que Dios tiene que darnos para este domingo, palabra pastoral, palabra de guía, de dirección para este año, entenderán mucho de lo que estoy diciendo ahora. Plena confianza. Plena confianza. Para alcanzar sus metas y sus propósitos. Termino con las palabras de Jesús cuando le dijo a Pedro. Pedro fracasó porque quiso seguir a Jesús a su manera humana, ¿verdad? Todos sabemos cómo Jesús lo restauró, cómo Jesús le dio una oportunidad maravillosa que Pedro supo aprovechar. Pero saben, cuando Jesús restauró a Pedro, le dijo una cosa. Cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde querías. Llegará un día cuando seas mayor que otro te ceñirá y ya no podrás ir a donde quieras, sino que te llevarán. Estoy parafraseando el Evangelio de Juan. Hermano, hermana, cuando abrazamos la voluntad de Dios, ya no nos ceñimos, nos ciñe Él, con su armadura, con su voluntad, con sus deseos, con sus principios, con su santidad. Y cuando hablo de esto, hay algunos que piensan que buscar la santidad es ser un legalista. No, déjame decirte, buscar la santidad es un mandamiento bíblico. ¿Y sabes cuál es el estándar de santidad que Dios demanda de nosotros? La cruz. La luz. Y la cruz y la luz no tienen comunión alguna con las tinieblas. Y eso no es ser legalista, eso es ser bíblico. Y querer caminar como Jesús. ¿Para qué? Para que Él viva y nosotros muramos. Entonces, otro nos ceñirá para ir y nos quieran llevar. Eso es vivir sujetos completamente a la voluntad de Dios. El Señor, yo iría por aquí, pero voy a ir por aquí. Esta mañana, estaba el coche a Pepe para ponerlo a punto. Me iba a dar un paseo mientras oraba. Cuando volví a casa, iba a coger el camino más lógico. Pero de repente el Espíritu Santo me dice, no, por ahí no, por allí. Entonces empieza la lucha. ¿Qué tontería es? He dicho que por ahí. Y he aprendido a discernir cuando es la voz del Espíritu Santo. Yo, vale. Y empiezo a caminar y a dar un rodeo que no te puedes imaginar para llegar a mi casa. De repente me encuentro con una persona a la que llevaba tiempo buscando y él me rehuía. Me lo encuentro medio disfrazado, porque iba todo disfrazado para que no lo conociera nadie. Y le digo, estaba buscando. ¿Quién tú? Y digo, no, Señor. Y ese encuentro ha producido. ¿Por qué? Además, Alberto fue testigo de ese encuentro. ¿Por qué? Porque cuando nos movemos en el Espíritu, cumplimos la voluntad del Espíritu. Y saben, la voluntad del Espíritu no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios.
porque nosotros ya hemos sido rescatados y salvados. La voluntad del Espíritu no tiene que ver con que nosotros seamos beneficiados, tiene que ver con que Cristo siga bendiciendo a los que más lo necesitan, porque nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros ya lo tenemos todo, ya lo somos todo en Cristo. No se trata de ti ni de mí, no se trata de recibir y de engordarnos como el marrano gordo que se sacrifica. No, se trata de dar todo lo que Cristo nos da todo el tiempo. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu, la voz del Padre, movernos en el Espíritu. Y entonces tienen lugar encuentros sobrenaturales que cambian vidas. Tienen lugar situaciones que transforman corazones. Entonces cuando Jesús realmente hace algo en nosotros y a través de nosotros. Amén.